buenos días con todas y todos, tanto en América Latina, Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Bienvenidos a Conexión Global, tu programa informativo de todos los días martes. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, tanto de carácter nacional, internacional y sobre todo de Sudamérica, en varios temas de especialización, como lo es ambiente, economía y sobre todo relaciones internacionales. Bueno, muy bienvenidos. El día de hoy contamos con una muy buena participación, sobre todo de un gran economista y académico de la República del Ecuador, el doctor Bolívar Costales. Aquí analizaremos varios puntos de coyuntura, pero de sobremanera, qué es lo que está pasando con la economía global, ese tablero geopolítico, que les recuento, la semana pasada tuvimos un gran expositor desde Moscú, desde Rusia, el doctor Ricardo André. Analizamos cómo está el tema de la hegemonía global, sobre todo de los mercados, y qué es lo que está pasando con la crisis económica de China y Estados Unidos en esta gran mencionada guerra comercial. El día de hoy vamos a hacer un alto a todo ese tipo de informaciones que ha venido justo desde el exterior y vamos a analizar especialmente cuál es la función de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sobre todo en la historia y el desarrollo de todo el mundo y de manera muy especial de lo que está pasando en América Latina, en este sinfín de actividades, en este sinfín de criterios, para tener un poco claro cómo está la situación económica. Bienvenido, Bolívar, te agradecemos mucho la gentileza. Muchas gracias. He dejado durante un largo tiempo de expedir opiniones en vista de que cada vez se hace más difícil para quienes no mantenemos una línea de acción política integrar los medios de comunicación, sobre todo aquellos de masa. Pues estamos aquí para intercambiar criterios basados en conceptos que tienen actualidad y vigencia en un régimen que se dice globalizado. Globalizado para permitir la libre movilidad de mercaderías, pero globalizado para impedir el ingreso y el libre tráfico de personas. Cuando la mercadería se pone por encima de la persona, desaparece el respeto al valor humano, y cuando no hay respeto humano no hay economía, no hay sistema, no hay procedimiento que valga la pena. Estoy a tu disposición. Excelente, yo creo que la introducción del economista Bolívar Castillo es totalmente detallada en realidad de cómo los seres humanos están conviviendo dentro de este sistema globalizado. Bueno, en este sentido vamos a empezar. Mi estimado Bolívar, ¿nos puedes comentar cuál es la historia de la Fed en el sentido de llamarse la Reserva Federal de Estados Unidos y cuál es la función de la Fed? Bueno, habría que partir del crecimiento de la nación norteamericana. Esta tiene su vigencia a partir de 1776, con 30 estados que configuraban la Unión. Hoy en la actualidad son 52 estados. En 1786 se crea el primer esquema de una reserva federal, pero el esquema no era pulido, no había afrontado circunstancias complejas, como por ejemplo la gran crisis de 1907, donde la banca quedó pulverizada. Esa pulverización, esa crisis dura, difícil que tuvo que soportar la nación norteamericana, llevó a que en el año 1913 se creó una estructura nueva, yo diría que un concurso público-privado para configurar el esquema de la Reserva Federal. Este esquema de la Reserva Federal, más adelante lo describiremos cómo se da a través de la unión de la banca y de las familias. Frente a esa circunstancia viene una nueva crisis, la crisis de 1929, en donde la agricultura se destruye,
se entra a un periodo de recesión cuando las exportaciones de los Estados Unidos pues decrecen sustancialmente y la crisis se agranda. Esta sería más o menos una ligera introducción de cómo se creó la FED. A ver, el aporte público casi no existe. El aporte se da a través de los bancos privados que configuran el esquema, entre los cuales están, pues, por supuesto, Lehman Brothers, eh, el Banco de América, el grupo Point, el grupo Rockefeller. Estos son los participantes con dinero. El Estado casi no tiene sino una visión de la designación de los miembros de la administración, hasta que lo hace el presidente de la República. Son 7 los miembros que manejan la administración de la FED. Estos 7 miembros tienen una duración de 14 años en sus funciones y sus nombramientos son ratificados por el Senado norteamericano. El presidente y el vicepresidente de la FED son designados por 4 años. Esta idea de mantener el Gran Consejo con duración de 14 años evita de alguna manera que el gobierno pueda meter mano en la FED. Así es más o menos como está estructurado por un consejo y un comité. El comité, en cambio, tiene 12 miembros, de los cuales 7 son nombrados por la Organización Superior de la FED, y estos tienen la obligación de reunirse cada 8 veces durante un año. El banco, principal tiene la sede en Nueva York y la administración está en Washington. Dentro de este nuevo sistema que se plantea con la Reserva Federal Norteamericana, ¿cuál es el papel de la banca dentro de este sistema? Ya nos comentaste que existen grupos como el grupo Rockefeller, también Lehman Brothers, pero ¿esto en realidad tiene que ver muchísimo con la macroeconomía de Estados Unidos o viene a tener un papel mucho más político en caso de crisis económicas? Nos topabas el tema de 1907 con la primera implosión económica en Estados Unidos, o quizás la más fuerte. Luego quizás vendría la implosión económica del 2008 con las hipotecas subprime. Pero ¿cuál es el papel de la FED cuando se tiene que manejar estas crisis sistémicas económicas? Bueno, primeramente la FED tiene autonomía para manejar los aspectos monetarios. No son sus resoluciones sujetas de análisis. No pertenece la toma de decisiones al poder político. Es decir, el Congreso no puede opinar en las decisiones de la FED. La Reserva Monetaria tiene que cuidar los aspectos relacionados a la expansión monetaria. ¿Cómo lo hace la expansión monetaria? A través de la compra de los certificados que emite el gobierno, y cuando emite estos certificados y compra la FED, pues aumenta el circulante. Al aumentar el circulante tiene una acción de expansión, pero cuando empiezan los problemas viene una acción de contracción. Cuando viene la contracción, la FED compra los certificados. Estas operaciones, pues, de alguna manera tienen alguna opción de que la FED pueda regular el volumen de dinero que funciona en la economía, es decir, las especies monetarias en circulación más las reservas bancarias. Como tienen toda la decisión del control monetario, fijan las tasas de interés. Y ahí es cuando viene un pequeño conflicto con los gobiernos, porque el movimiento de las tasas de interés se da en función generalmente
del volumen de recursos del Estado. No está por demás, por ejemplo, explicar que para el año 2020 el presupuesto del gobierno americano es de 4.100 billones de dólares. Cifra que para nosotros no es muy manejable. Como ellos llevan un sistema diverso de aplicación del billón, ellos tendrían entonces 4.1 trillones de dólares. Todas las acciones de la Fed, tienen repercusión, por supuesto, mundial, pues porque tienen ellos la facultad de valorar el dólar en el mercado mundial. Y el mercado mundial tiene que someterse pues a sus reglas de juego. En estas circunstancias, entonces, aplican cierto tipo de medidas, por ejemplo, internas. Tienen una cierta potestad legislativa. Y es así, por ejemplo, que tienen leyes para el control inmobiliario, leyes para el control del consumo, leyes del control para el comercio exterior. Entonces, ahí está sintetizado el gran poder de la Reserva Federal. Un poder que realmente, pues, configura una estructura de dependencia del sistema bancario privado. Entonces, hay ciertas interpretaciones, por ejemplo, en que se dice que la Fed controla el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cosa más torpe de mantenerla. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son creados más bien por Naciones Unidas en los años 45 y 46, con funciones específicas. Pero lo que sí puede ser verdad es que los bancos privados que están formando parte de la Fed, eso sí tengan inversiones y líneas de acción en aspectos comerciales, en aspectos financieros, en aspectos, qué sé yo, en diversas economías. Entonces, el gran poder de la Fed está sintetizado en el poder de la banca privada. En este sentido, ¿nos podrías compartir qué es lo que pasó en realidad con ese poder omnímodo en el año 2008, en plena burbuja inmobiliaria y sobre todo con la implosión económica de las hipotecas subprime? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Falló la Fed o fallaron los cálculos geopolíticos? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en los juegos de las grandes inversiones hay grandes intereses. Y los grandes intereses tienen grandes dependencias de acciones políticas. No hay que perder de vista que en las grandes crisis los grandes ganadores son los bancos, el sistema financiero. Para entender mejor, yo voy a poner el caso ecuatoriano. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la securitización y de la dolarización? Los bancos. El gran conglomerado social, sobre todo la clase media para abajo, siempre ha sido la golpeada. Si esto sucede en un país pequeño, en un país tan grande como los Estados Unidos, la clase media es más golpeada aún por circunstancias de que las instituciones financieras no solo que han fallado en los cálculos, sino que han hecho los cálculos muchas veces a propósito. Es imposible, por ejemplo, conocer cifras de cómo se manejan los volúmenes de inversiones de los bancos asociados a la Fed. Porque una cosa es la Reserva Federal y otra es cada banco actuando de manera privada. En estas circunstancias, entonces, no es fácil conocer cifras, conocer análisis, conocer principios en los que se basen o en los que se fundamentan. Porque aparentemente el concepto del manejo monetario y de la política monetaria es un manejo de grandes intereses. Lo que pasaba, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador había una institución que se llamaba la Junta Monetaria. ¿Qué era la Junta Monetaria? Un organismo en el que se ponía a la cabeza de este organismo un hombre respetable y detrás un grupo de banqueros, que es donde
salían las normas, las disposiciones frente a las tasas de interés, frente a los volúmenes de crédito, con intereses bancarios. Esa Junta Monetaria fue cambiada con una institución de última data que cumplía más o menos funciones similares, pero en cambio en estos últimos tiempos no estuvo sometida al interés bancario, sino que estuvo sometida al interés político. Y el interés político es tan malo como es el interés económico. O sea, en este sentido podríamos hacer una similitud de acontecimientos, lo que pasó en el 2008 con los Lehman Brothers y también con la sucretización de la década de los 80 en Ecuador. Bueno, son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la sucretización, ¿qué es? Bueno, la sucretización no es sino lanzar el pago de la deuda al gran conglomerado social en favor de los grandes ricos. Porque el hombre de la clase media, el ciudadano de abajo, no podía endeudarse en dólares. Los que se endeudaron en dólares, que generalmente eran los amigos de la banca, los grandes industriales, incluso habían, en el caso ecuatoriano, hasta clubes deportivos que se endeudaban en dólares. ¿Quién tenía que pagar para solventar esas cosas? El pueblo. Entonces, la sucretización es el primer gran atraco del siglo XX. Ese gran atraco nunca se lo planteó en la verdadera dimensión. Estos atracos tienen otro tipo de características con la crisis de la vivienda. La crisis de la vivienda de Estados Unidos es más bien similar a la crisis de la vivienda española. En España y en Estados Unidos se construyeron exceso de vivienda, se entregaron créditos de vivienda sin el respectivo análisis, sin hacer un análisis claro del crédito y del riesgo que suponía ese manejo de crédito. Porque el que adquiría la vivienda no tenía en determinado momento la capacidad de pago. Pero la capacidad de pago tenía otro elemento que venía unida a ello, que era la desocupación. Y la desocupación, la falta de trabajo, es el peor castigo que puede tener el ciudadano, que por más honesto que sea, no puede pagar una deuda. Entonces ahí se crean estas crisis inmobiliarias que tienen un efecto realmente atroz, porque no hay sistema más ágil para crear trabajo que el sistema de construcción de vivienda. En el sistema de construcción de vivienda se usa una multiplicidad de factores que intervienen en esta actividad. Estos factores muchas veces no requieren mucha formación, como es el peón que tiene que hacer el acarreo de materiales. No así el albañil, el plomero, el carpintero. Entonces, estas circunstancias, cuando llegan a un periodo de crisis, dejan a este gran reglón de las poblaciones sin trabajo. La falta de trabajo, crisis. O sea, eso también puede ser que se generó una burbuja inmobiliaria a escala mundial, que quizás uno de los dos países de la Unión Europea, y hablando, pasándonos de Estados Unidos a la Unión Europea, fueron netamente Grecia y España. Pero en ese sentido, ¿tiene algo que ver el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional no está para financiar o movilizar obras de vivienda. Más bien es el Banco Mundial el que está encaminado a financiar infraestructura, a favorecer a los más pobres. Esa gran diferencia hay entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que busca es una cierta estabilidad fiscal en los países. Son 185 países miembros del Fondo Monetario Internacional. Los recursos del Fondo Monetario Internacional vienen de las aportaciones de los países. No es el caso de la Reserva Federal. Y el Banco Mundial
también opera con menos países que el Fondo Monetario Internacional, con apenas 182, pero también los recursos que recibe el Banco Mundial son recursos de la aportación de sus países miembros. Son dos instituciones que tienen fines específicos, pueden en determinado momento tal vez tener una cierta similitud, pero son diferentes. Bueno, en este sentido cabe destacar dos posiciones que generalmente se lo ve tanto en el aspecto académico como dentro de la economía ortodoxa y heterodoxa. Hay algunas posiciones que van contemplando la posibilidad que en pleno siglo XXI sea necesario tener una soberanía económica versus los organismos multilaterales de préstamos de divisas, tal es el caso como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este sentido, se podría ampliar una proyección, quizás más adelante, que los propios países busquen una soberanía económica que ya no dependa de los capitales internacionales. ¿Qué opinas tú? Bueno, el concepto de soberanía es un concepto muy relativo. Posiblemente se tuvo cierta soberanía cuando se manejaba el patrón oro como instrumento de respaldo a la emisión monetaria. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene 8.100 millones de toneladas de oro, pero no es el país que más oro tiene. El país que más oro tiene es Italia, seguido por Japón, Suiza, Holanda, Francia, entre otros. Pero no es factible en una relación tan grande de intercambio, por ejemplo, retomar a un medio fijo como el patrón oro. Sin embargo, han habido muchos momentos y muchas circunstancias en que se ha querido retornar a él. Es así, por ejemplo, que en la década de los 60, De Gaulle trató insistentemente de volver al patrón oro. Fue tanta su exigencia que terminó con la gran movilización de mayo del año 68. Ustedes recordarán en que terminó con Nebot, terminó con De Gaulle, terminó con De Gaulle y terminó con la idea del patrón oro. En los últimos años se ha notado que Alemania fundamentalmente, Francia, han vuelto a reclamar el asunto de sus posiciones de oro, aunque las grandes reservas de oro están en los Estados Unidos, en Nueva York, en Kentucky y en alguna otra ciudad. Entonces, la solidaridad que permita de alguna manera una independencia a un país, le veo muy complicado. Posiblemente, no sé, puedan haber otros criterios, pero el patrón oro yo creo que no volverá a seguir. Lo digo así porque en realidad la historia está cambiando vertiginosamente. Tanto China en este momento es el segundo país con mayores tenencias de oro. Rusia está en el tercer puesto y todo el mundo está comprando oro, más bien dicho. Están eliminando por completo la utilización de la hegemonía del dólar y inmediatamente se está trasladando todo el valor de la divisa a productos y también a minerales preciosos. En este sentido, cabe destacar lo que acabas de mencionar. Estamos en este momento reutilizando las figuras económicas monetarias para de nuevo reinstitucionalizar lo que sería un reseteo económico. La pregunta es, en este sentido, ¿cuál es el papel de China en este nuevo intento de reseteo? Bueno, los economistas utilizamos generalmente indicadores. Los indicadores no son unidades de medida. Los indicadores, como su nombre lo dice, indican, permiten tener una proyección, una idea de lo que sucede. Pero si nos sometemos a los indicadores y al gran indicador que es el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos le supera en un 30-40% a China. Y esa es una situación que valdría desmenuzarlo, analizarlo, por supuesto con datos. Yo
en estos momentos tengo que decir, como decían los abogados, cuando se jubilaron, he colgado los códigos. Yo he colgado las cifras, entonces ahorita no tengo cifras. Y si tuviera cifras, pues los analizaría. Pero esta es una circunstancia que lleva a un enfrentamiento de las economías. Todavía el gobierno norteamericano tiene la primacía en muchas cosas. Y además tiene una población que no tiene las dimensiones de la población china. No se puede comparar 300 millones con casi 400, 1.500 millones de habitantes. Es decir, mientras los Estados Unidos han resuelto en gran medida la situación de su población, esto no quiere decir que no hayan diferencias en los sectores de bajos, pero en cambio China todavía no ha logrado resolver gran parte de sus problemas sociales, sobre todo en el sector agrícola. Y si nosotros nos trasladamos al sector agrícola norteamericano, es el sector mimado de los gobiernos. Tienen, no solo que gozan de prebendas, tienen una ley, el PL 480, que les exoneran de imposiciones y que les dan subsidios a los agricultores. Por eso es que en el mercado internacional, por ejemplo, de trigo, no hay quien compita con los Estados Unidos, apenas Canadá y antes Argentina. Argentina yo creo que no volverá a competir por varias circunstancias. En los inicios de los años 2000, Argentina tenía gran aceptación de su trigo y de soya en el mercado internacional, pero fundamentalmente carne. Ahora la Argentina tiene que sufrir la deceleración del consumo de carnes, y eso sí es algo que no podrá cambiar de la noche a la mañana. Argentina tiene ese gran problema. El trigo y la soya, pues siempre tendrá que competir con Estados Unidos, con Canadá, y parece que Ucrania y Kiev también tienen muy buena producción de trigo. Entonces, los productos primarios siempre seguirán de alguna manera golpeados en el mercado mundial. Entonces, la tónica es compleja, es diversa, y yo considero que los próximos años van a haber variaciones terribles. Por ejemplo, la Revolución Francesa se origina, ¿por qué? Porque años antes, la gran revolución industrial en Inglaterra hizo que se desplazara gran cantidad de mano de obra. Como se desplazó mano de obra, en Francia tuvo una repercusión fenomenal. Pero ahora, en donde estamos entrando a una era en donde la robótica reemplaza al hombre, posiblemente ya las grandes inversiones gringas ya no vayan a los países en donde la mano de obra es barata, porque más barato será tener un robot que 10 trabajadores, 15 trabajadores. Es lo que nos sucedió, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. La famosa ley de reforma agraria tuvo un vacío. Ese vacío era la falta de definición de qué era la propiedad eficientemente cultivada. Decía que se respetará la propiedad eficientemente cultivada. ¿Qué hicieron los grandes terratenientes? Transformaron la propiedad agrícola en propiedad ganadera. Mientras en 300 hectáreas para producir trigo se necesitaban 200 jornales, en las mismas 200 hectáreas para producir leche se necesitan 5 o 6 jornales. Entonces, ahí el problema estructural de los sectores agrícolas. Y ese sector, no solo que es en el Ecuador, es en la China también. El sector campesino todavía no ha logrado integrarse a los beneficios de la economía de mercado. Bueno, en este sentido, ¿crees tú que la industrialización quizás es uno de los puntos o los factores históricos que va a proyectarse en las próximas décadas, que se puede eliminar la mano de obra bajo el nuevo segmento o el paradigma tecnológico para cambiar el modo de ver la economía? Por supuesto,
va a ser un cambio radical. Las últimas revoluciones no han sido revoluciones políticas, ni revoluciones de hambre, ni de revoluciones económicas. Han sido revoluciones de la ciencia. Esa revolución genética, esa revolución cibernética, esa revolución del uso del chip, es una revolución que realmente no logramos los viejos entender, pero que van a tener que vivirlo y enfrentarlo los jóvenes que vienen detrás. Es muy interesante lo que acabas tú de mencionar, pese a que en el año 2011, 2014, se produjeron en el mundo muchos movimientos, la gran mayoría de carácter estudiantil, secundario y universitario, para generar procesos que vayan a favor de cambiar los modos de ver la economía hacia la protección del planeta en el sentido del cambio climático. Recordemos lo que fue la COP21 en París, la COP24 en Marruecos, pero de sobremanera, ¿cuál fue el sentido de la población humana para darse a entender que en este momento, si no se para el cambio climático o el calentamiento global, inmediatamente en las próximas décadas estaremos quizás en una crisis civilizatoria? Algunos académicos lo mencionan así. En este sentido, Estados Unidos se dio un espacio aparte para dejar de lado el tema del cambio climático, con referencia a la ecología. En este sentido, ¿cuál sería el papel de todos los países de América Latina, en América del Sur, para contrarrestar el cambio climático y al mismo tiempo generar economía mediante este tipo de procedimientos? A ver, los países latinoamericanos deberían presentar un frente unido para exigir a los países industrializados, que son los que generan los más grandes problemas. Los Estados Unidos es uno de los países que más problema genera desde el punto de vista ecológico. En ese sentido, hay la posibilidad de que el ser humano deje de lado la ambición con respecto a la generación de inversiones, pero deje de lado por completo esa dicotomía que generalmente existe entre la economía y el crecimiento, para por un momento pararse y decir, bueno, estamos dañando al planeta. ¿Hay la posibilidad dentro de la misma economía para darle una alternativa para que eso no logre ocurrir? Porque en realidad estamos a puertas de una crisis civilizatoria. Lo que sucede es que el dueño del capital siempre querrá más capital. Los países que más capital tienen quieren seguir a través del capital dominando sus pueblos. Y las estructuras económicas no permiten realmente una redistribución adecuada. Miren el caso de Chile, un país que ha crecido sustancialmente en su macroeconomía, pero su microeconomía ha estado más destrozada de lo que uno puede creer. Pues. Entonces, en materia ecológica, en materia alimenticia, en materia de salud, en materia de infraestructura, siempre habrá problemas y siempre los ricos querrán tener más de lo que tienen. Y claro, tienen los instrumentos para eso, el sistema financiero y el sistema bancario. Ahí es donde cae todo el peso de la mala distribución de las riquezas. Les ha saludado Santiago Morales y nos vemos el próximo martes con una nueva participación, esta vez de la República Federativa de Brasil. Nos acompañará el doctor César Rosiña, ex director del Mercosur para América Latina. Sobre todo trataremos temas de macroeconomía y sobre todo la libertad de Lula da Silva. Un gran abrazo para todos y nos vemos el próximo martes. Saludos.